El mundo era un sueño hilado de seda y luz solar. Lena estaba de pie en el pedestal, una estatua tallada en marfil, y el vestido... Oh, el vestido era una promesa susurrada. Fluía sobre sus caderas, un río blanco, el encaje de las mangas tan delicado como la escarcha en un cristal. Ella miró su reflejo, a la mujer que le sonreía. Una mujer feliz, normal. Una mujer que había construido esta vida perfecta y hermosa, ladrillo a ladrillo, con amor. Su teléfono vibró en la mesa cercana. Julian, contestó con voz suave. No se supone que veas el vestido, ya lo sabes. Su risa fue cálida, una melodía familiar que se le instaló en lo más profundo de sus huesos. No lo estoy viendo. Solo estoy llamando a la mujer más hermosa del mundo, que resulta llevarlo puesto. ¿Todo bien? Todo es perfecto, suspiró, girando ligeramente para ver la luz atrapar las pequeñas perlas cosidas en la tela. Perfecto. Una palabra que nunca pensó poseer. Había trabajado tan duro para esto, para borrar los extraños y sombríos recuerdos de su primera infancia. Una época de confusión que no podía comprender del todo. Esta boda, este hombre, este vestido, esta era su victoria. Una victoria sobre la oscuridad. Te veré en la cena de ensayo, dijo Julian, su voz llena de un amor simple y verdadero. Te amo, Lena. Yo también te amo, susurró ella. Después de colgar, una profunda sensación de paz la invadió. Esto era real, esto era para siempre. Pero entonces ocurrió. Sin previo aviso, un escalofrío, un frío profundo y cortante, le recorrió las venas. No era el aire acondicionado. Este era un frío de adentro hacia afuera, un ladrón helado que le robó el aliento de los pulmones. La habitación bañada por el sol pareció oscurecerse por un solo y aterrador latido, y el suelo se inclinó bajo sus pies. Se aferró al pedestal, con los nudillos blancos, su cuerpo sintiéndose de pronto pesado. Tan increíblemente pesado. Como impulsada por un hilo, su mirada se clavó en el espejo. La mujer sonriente había desaparecido. En su lugar había alguien pálida, con los ojos muy abiertos, con un destello de algo antiguo y asustado. El momento pasó tan rápido como llegó. El calor regresó, la habitación se iluminó y su aliento volvió en un jadeo tembloroso. Un mareo, eso es todo. Solo nervios de boda. Estaba bien. En el fondo, sabía la verdad. Eso era una mentira. Y esa sensación era solo el comienzo del fin del mundo que conocía. En el corazón de la ciudadela Blackwood, donde la piedra antigua bebía la luz de la luna y el aire sabía a pino y poder, Kyle la vio morir. Estaba de pie ante una poza de adivinación, su superficie un espejo plateado y giratorio. No le mostraba a la mujer con el vestido, sino la luz parpadeante y frágil de su alma, y se estaba apagando, desvaneciéndose, deshilachándose como un hilo viejo a punto de romperse. Cada risa que compartía con su prometido humano, cada plan feliz que hacía para su vida normal, era un tijeretazo. Lo sintió en su propio pecho, un frío vacío y doloroso que reflejaba el escalofrío que ella acababa de sentir en esa habitación llena de sol. Ese era el vínculo, la reclamación simbiótica que él forjó con sangre y magia prohibida 20 años atrás, cuando ella era solo una niña pequeña y moribunda, y él un niño lo suficientemente desesperado como para encadenar su vida a la de ella. No por posesión, sino por supervivencia, su supervivencia. Su segundo al mando, Ronan, entró en la cámara, sus pasos silenciosos sobre la piedra. «Mi rey», dijo, su voz un rumor grave. «El consejo se inquieta. Dicen que traer a una humana aquí rompe todas las leyes antiguas, que su atención debería estar en los rumores de guerra de las manadas del norte, no en la otra mitad de mi alma», terminó Kyle con una voz peligrosamente baja. No se volvió de la poza, no podía apartar la mirada. Al consejo le preocupan las leyes. A mí me preocupa la maldición en su sangre, una maldición que se despierta por la vida que ha elegido.
Esa boda, ese matrimonio con un humano, ¿será su sentencia de muerte? Ronan guardó silencio por un momento. Era leal, pero también pragmático. ¿Y esta es la única manera? ¿Arrancarla de su vida? ¿Forzarla a estar aquí? ¿Le preguntarías a un hombre si debería romper una ventana para salvar a alguien de un edificio en llamas? Las manos de Kyle se apretaron en puños a sus costados. La observó en la poza de agua, la vio sacudirse el escalofrío, la vio sonreír con esa sonrisa valiente y hermosa. Ella estaba eligiendo su propia muerte, y ni siquiera lo sabía. Por eso, él tenía que tomar la decisión por ella. Él tenía que convertirse en el monstruo para salvarla del verdadero monstruo que se escondía dentro de ella. Él había esperado que ella recordara. Esperaba que algún instinto la llamara de regreso desde el borde. Pero se había acabado el tiempo. En el momento en que sus miradas se encontraron a través del agua, aunque ella no podía verlo, lo supo. «Prepara a la guardia, Ronan», ordenó, su voz ahora fría como el hierro. Se había acabado el tiempo de observar. Se había acabado el tiempo de esperar. Lo que seguiría iba a ser brutal, y ella iba a odiarlo por ello. Quizás para siempre. Más importante aún, ella estaría viva para odiarlo. «Atacaremos mañana», dijo Kyle, sus ojos dorados ardiendo con el fuego de una estrella moribunda. En el altar. La cena de ensayo fue perfecta. Por supuesto que lo era. Julian, su Julian, con sus ojos amables y su sonrisa fácil, se había asegurado de ello. El restaurante estaba lleno de luces suaves y el feliz parloteo de sus amigos y familiares más cercanos. El aire olía a vino, rosas y futuro. Julian se puso de pie, golpeando su copa para hacer un brindis. La miró a ella, y todo el ruidoso salón simplemente se desvaneció. «Por Lena», comenzó, su voz cargada de emoción. «Por la mujer más fuerte que he conocido. Llegó a esta ciudad con nada más que un sueño y construyó una vida hermosa. Construyó nuestra vida. Ella es mi hogar». Levantó su copa. «Mañana podré hacerlo oficial. Por Lena». Un coro de «por Lena» resonó a su alrededor. Su pecho le dolía con tanto amor que sentía que podría estallar. Encontró su mirada al otro lado de la mesa, su corazón tan lleno, tan seguro. Esto era correcto. Esto era todo. Pero entonces, mientras sonreía, el frío regresó. Esta vez fue peor. Una ola de agotamiento tan profunda que se sintió como plomo llenando sus huesos. La habitación se nubló. Los rostros felices de su familia se desdibujaron en los bordes. Y con el frío, llegó un recuerdo, un rostro. El rostro de un niño, feroz y joven, con ojos como oro fundido. El aroma de un bosque profundo y oscuro. La sensación de una mano pequeña sosteniendo la suya. Una calidez desesperada contra una enfermedad consumidora. Ella se estremeció, la copa de vino tintineando en su mano. La visión, la sensación, había desaparecido. Se esfumó. «¿Estás bien?», le preguntó Julian en silencio desde el otro lado de la mesa, su frente arrugada por la preocupación. Ella forzó una sonrisa y asintió, presionando su mano libre contra su sien. Tal vez un migraña, demasiado estrés, demasiada emoción. Tenía que ser eso. Era la única explicación que tenía sentido. La única que su mundo cuidadosamente construido permitiría. Sin embargo, por más que lo intentara, no podía sacudirse la sensación de esos ojos dorados. Quizás era el destino que no pudiera recordar, porque la verdad de ese recuerdo era una llave que desbloquearía una jaula que ni siquiera sabía que tenía. Y esa noche, mientras yacía en la cama, soñó no con su boda, sino con un lobo negro masivo con pelaje de puntas plateadas, sus ojos dorados observándola desde las sombras de un bosque iluminado por la luna. Soñó con una promesa susurrada en un último aliento. Cuando su nombre salió de sus labios en el sueño, sonó como una reclamación. Este era el momento. Las puertas de la iglesia estaban abiertas, derramando luz dorada de la tarde sobre el pasillo. El órgano sonaba,
una melodía hermosa y elevada que llenaba el enorme espacio. Al final del pasillo estaba Julian, su rostro iluminado por un amor tan puro que le daban ganas de llorar. Cada paso que daba hacia él se sentía como un paso hacia el sol, hacia la seguridad, hacia el hogar. Llegó al altar, su padre colocó su mano en la de Julian, y el mundo se redujo a solo ellos dos. Sus manos eran cálidas y firmes, con los pies en la tierra, reales. «Nos reunimos aquí hoy», comenzó el oficial. Julian apretó su mano y se inclinó para susurrar. «¿Te ves? ¡Guau!». Ella sonrió, una sonrisa real y genuina. Los extraños escalofríos, los recuerdos fantasmas. Todos se habían ido. En este momento, solo existía Julian, solo su futuro. Comenzó sus votos, su voz clara y firme. «Lena, desde el momento en que te conocí, supe que mi vida había cambiado. Eres mi compañera, mi mejor amiga». Él era su todo. ¡Boom! El sonido fue un golpe físico, un trueno que destrozó el silencio de los vitrales. Las enormes y ornamentadas puertas al fondo de la iglesia no se abrieron, estallaron hacia adentro, arrancadas de sus goznes y enviadas a los bancos como balas de cañón. Estallaron los gritos, pánico, caos, y en el marco de la puerta, enmarcado por madera astillada y polvo, había un hombre. No un hombre. Era otra cosa, alto, poderoso, vestido de negro, con un aura de energía cruda e indómita que absorbía todo el aire de la habitación. Su cabello era negro como el ala de un cuervo, y sus ojos, le faltó el aliento. Sus ojos eran dorados, oro fundido, los ojos de su sueño. En ese momento, su cuerpo se movió por instinto. Dio un paso atrás, llevándose a Julian con ella. La mirada dorada del hombre recorrió la sala, desestimando a la multitud que gritaba y se posó en ella. No era una mirada de ira, era una mirada de desesperada finalidad. Comenzó a moverse. No corriendo. Fluyó por el pasillo, una sombra moviéndose con una velocidad imposible. «¡Aléjate!», gritó Julian, empujando a Lena detrás de él. Era valiente, tan valiente y tan humano. El hombre de ojos dorados ni siquiera redujo la velocidad. Los alcanzó y Julian lanzó un puñetazo. Con un movimiento casi casual, un golpe de muñeca, el hombre desvió el puño de Julian y lo envió por los aires. Julian golpeó el altar con un crujido enfermante y cayó al suelo, inconsciente. «¡Julian!». Un grito desgarrado salió de la garganta de Lena, crudo y aterrado. Antes de que pudiera moverse, antes de que pudiera siquiera procesar el horror, el hombre estaba allí. La agarró del brazo. Su tacto no era humano, era hielo y fuego, una descarga de energía pura y primaria que le llegó directamente al alma. El mundo giró, la oscuridad arañando los bordes de su visión. Su mundo cuidadosamente construido no solo se había agrietado, había sido aniquilado por completo. Mientras la oscuridad la consumía, lo último que oyó fue su voz, un gruñido bajo y desesperado que era de alguna manera tanto una promesa como una maldición. «No dejaré que mueras», la sostuvo. El caos de la iglesia humana se disolvió detrás de él mientras cruzaba el desgarro brillante en la realidad, el portal cerrándose con un sonido como de seda rasgándose. Un momento, había sirenas y gritos. Al siguiente, el silencio antiguo y profundo de su propio mundo. El aire aquí era diferente, sabía a pino, a tierra húmeda, a magia salvaje. Pero Lena no se movía. Era un peso muerto en sus brazos, su piel espantosamente fría, y él podía sentir su fuerza vital, la otra mitad de la suya, parpadeando como una vela en un huracán, desvaneciéndose rápidamente. Su proximidad con el humano con el que había intentado casarse, casi había roto el vínculo por completo. Él había llegado justo a tiempo, unos momentos más, unas palabras más de esos votos humanos, y ella se habría ido para siempre. Sus guardias Lycan, liderados por Ronan, se materializaron a su alrededor. «La retirada fue limpia, mi rey», informó Ronan,
su voz un gruñido grave de preocupación mientras miraba a la mujer inconsciente en brazos de Kael. Nadie nos siguió. Kael apenas lo oyó. Toda su atención estaba en el calor frágil que podía sentir lentamente, tan lentamente, filtrándose de nuevo en la piel de Lena. La hemorragia se había detenido. Aquí, en su dominio, donde su magia era más fuerte, la maldición fue forzada a volver a la latencia. El vínculo simbiótico, aunque desgastado y débil, se mantenía, por ahora. La llevó a través de las grandes salas de piedra de la ciudadela Blackwood, sus pasos haciendo eco en el espacio cavernoso. Los sirvientes inclinaron la cabeza, con los ojos muy abiertos por la conmoción y la curiosidad, pero nadie se atrevió a hablar. No se detuvo hasta llegar a las habitaciones reales que había preparado para ella, una habitación de madera oscura pulida y plata, con un fuego crepitante y una cama cubierta con las sedas más finas. La acostó suavemente. Su rostro, incluso inconsciente, estaba pálido y marcado por el terror. Sintió una punzada de culpa. Él era su salvador, pero en sus ojos sabía que solo era su pesadilla. Con el corazón apesadumbrado, tomó su mano izquierda, le quitó el sencillo y frío anillo de diamantes de su dedo, un símbolo de una promesa que la habría matado. El metal se sentía ajeno, muerto. Lo dejó caer al suelo, donde rodó bajo la cama, olvidado. De su bolsillo, sacó una simple banda lisa de metal pálido de otro mundo. Brillaba con una luz suave e interna. Esto no era un grillete, era un conducto, una forma de canalizar su propia vitalidad hacia ella, para reforzar el vínculo desgastado y mantenerla con vida. Se lo deslizó en el dedo anular. Cuando el metal tocó su piel, brilló intensamente por un momento y luego se fusionó a la perfección con ella, sin dejar bordes, sin costura. Era una parte de ella ahora, una parte de ellos. Sintió que la conexión entre ellos se estabilizaba, fortaleciéndose. Una ola de alivio, tan poderosa que casi le dobló las rodillas, lo invadió. Lo había logrado. Ella estaba a salvo. Pero entonces, mientras miraba su rostro, a la mujer cuya vida ahora estaba irrevocablemente encadenada a la suya, un frío temor se asentó en sus entrañas. Había salvado su vida. Ahora venía la parte infinitamente más difícil, sobrevivir a su odio. Despertó lentamente, no con un jadeo, sino con una extraña y lenta sensación de bienestar. La profunda y agotadora fatiga que la había estado acechando durante días había desaparecido. El escalofrío fantasma en sus venas había desaparecido. Por primera vez en lo que se sentía una eternidad, se sentía fuerte. Sus párpados se abrieron. Esta no era su habitación. No era un hospital. Esto era un cuento de hadas. Uno oscuro. El techo era alto, cruzado con vigas de madera macizas. Un fuego crepitaba en una chimenea de piedra lo suficientemente grande como para pararse en ella. Estaba acostada en una cama tan vasta y suave que se sentía tragada por ella. Las sábanas frescas y suaves como el agua contra su piel. El aire olía a humo de leña y... ¿lavanda? Sus pensamientos giraban, tratando de ponerse al día. La iglesia, la explosión, Julian. ¡Oh, Dios, Julian! Se incorporó de un salto, con el corazón martilleándole las costillas. El vestido, su hermoso vestido de novia, había desaparecido. En su lugar había una sencilla y suave camisola de seda blanca. Estaba sola. Saltó de la cama, sus pies descalzos golpeando una alfombra gruesa y mullida. La habitación era magnífica. Una jaula dorada. Una pesada puerta de madera oscura estaba al otro lado de la habitación. Corrió hacia ella, con las manos temblorosas mientras agarraba el elaborado tirador de hierro. Cerrada con llave. Por supuesto que estaba cerrada con llave. El pánico, frío y agudo, comenzó a crecer en su pecho. Golpeó la madera sólida, su voz un grito desgarrado. «¡Déjenme salir! ¡Hola!
¡Alguien, déjenme salir de aquí! No hubo respuesta, solo silencio. Su aliento llegaba en sollozos entrecortados. Tenía que pensar. Tenía que ser inteligente. Retrocedió alejándose de la puerta, sus ojos escaneando la habitación, buscando un arma, una ventana, cualquier cosa. Había ventanas altas y abovedadas, pero estaban cubiertas por pesadas cortinas de terciopelo. Al girar, su mano rozó su costado y se quedó inmóvil. Algo andaba mal. Su mano izquierda se sentía diferente. Lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que era un tambor en sus oídos, la levantó a la luz del fuego. Su anillo de compromiso, la promesa de Julian, había desaparecido, y en su lugar le faltó el aliento. Un grito murió en su garganta. Fusionado a su dedo anular como si hubiera crecido del hueso, había una banda lisa y continua de metal pálido y brillante. No era una joya, no tenía principio ni fin. Era una parte de ella. Lo tocó con su otra mano. Estaba fresco al tacto, pero palpitaba con un calor tenue y rítmico que coincidía con los latidos de su propio corazón. Esto no era un secuestro. No era por rescate. Esto era una marca de propiedad. El aire se espesó y la verdad cayó sobre ella con la fuerza de un golpe físico. La habían robado, la habían reclamado. Justo entonces oyó un clic pesado, una llave girando en la cerradura. La puerta se abrió hacia adentro, y él estaba allí, el hombre de la iglesia, el monstruo con los ojos dorados. Estaba allí, increíblemente alto e imponente, su presencia llenando el marco de la puerta, proyectando una larga sombra que parecía tragarse la luz del fuego. Su mirada se encontró con la de ella, y en ese momento, su terror se quemó, reemplazado por una rabia blanca y consumidora. Su mundo se inclinó, y algo dentro de ella cambió, un instinto profundo y primario que no reconoció. «Tú», gruñó, su voz temblando no de miedo, sino de una furia que se sentía antigua y vasta. «¿Quién eres? ¿Qué me has hecho?» Vio la furia florecer en sus ojos y una dolorosa y amarga ironía se retorció en sus entrañas. Se sentía fuerte, ¿verdad? Saludable, llena de fuego. Se sentía así por él, porque estaba aquí, porque su vínculo ya no estaba estirado al límite a través de los mundos. Pero ella no lo sabía. Todo lo que veía era un monstruo, su carcelero. «Mi nombre es Kael», dijo, con voz calmada y firme. No podía permitir que ella viera la agonía que su odio le causaba. No podía mostrar ninguna debilidad. Tenía que ser el rey. Tenía que ser el ancla en esta tormenta, incluso si ella lo veía como el huracán mismo. Ella dio un paso adelante, con la barbilla elevada en un arco hermoso y desafiante. «No me importa cómo te llames. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está Julian? ¿Está bien?» Su voz se quebró al decir su nombre, y Kael sintió la puñalada a través de su conexión. «Estás en la ciudadela Blackwood», respondió, ignorando deliberadamente su última pregunta por un momento. Necesitaba establecer las reglas, las verdades no negociables de su nueva realidad. «Este es mi dominio». «¿Tu dominio?», se burló, con una risa salvaje e incrédula escapando de sus labios. «¿Quieres decir mi prisión? Volaste las puertas de una iglesia. Atacaste a mi prometido. Me secuestraste. Te salvé», dijo, las palabras simples pero imposiblemente complejas. «¿Me salvaste?», gritó, su rabia vibrando en el aire. «Destruiste mi vida. Ahora dime dónde está Julian o te juro que...» «Él está vivo», interrumpió Kael con voz cortante. Fue un error decírselo. Lo supo en el momento en que las palabras salieron de sus labios. Vio el destello de esperanza en sus ojos, esperanza de rescate, de escape, esperanza de una vida que la mataría. Peor aún, esa esperanza era ahora un arma que intentaría usar contra él y contra sí misma. Ella se abalanzó sobre él entonces, no con ningún plan real, sino con pura furia irreflexiva. Sus manos golpearon su pecho, sus puños como piedras contra una montaña. No le dolió.
no físicamente, pero sintió cada gramo de su desesperación, su terror, su odio, y eso era una agonía mucho peor que cualquier golpe. Atrapó sus muñecas con suavidad pero con firmeza. Su piel estaba caliente, viva, su prisionera, su salvación, el centro de todo su mundo. «No te vas, Lena», dijo, su voz bajando a un susurro bajo e intenso. La miró fijamente a sus ojos llameantes, tratando de obligarla a entender. «Tienes que aceptar eso. Este es tu hogar ahora». «Esto es una jaula», escupió, forcejeando contra su agarre. Sin decir otra palabra la soltó, dio un paso atrás y cerró la pesada puerta, cerrándola con llave desde el exterior. No podía soportar estar más tiempo allí con ella. No podía soportar ser el blanco de un odio que merecía y no merecía al mismo tiempo. Apoyó la frente contra la madera fresca y sólida de la puerta, escuchando sus renovados gritos de rabia desde el otro lado. Cada uno era un nuevo corte en su alma. En el fondo, sabía la verdad. La había encerrado en esa habitación para mantenerla a salvo del mundo. Pero ¿quién lo mantendría a salvo a él de ella? El golpe sordo de la cerradura vibró a través de las tablas del piso. Y entonces, silencio. Un silencio profundo y sofocante que era más fuerte que sus propios gritos. Estaba sola. Total y completamente sola. Durante un largo rato, se quedó allí de pie en medio de la lujosa habitación, con la respiración entrecortada e inútil. Su rabia se había consumido, dejando atrás la ceniza fría y quebradiza de la desesperación. Pero entonces, algo más chispeó en la oscuridad. Un destello. Una brasa diminuta y obstinada de la mujer que había construido una vida desde la nada. La reconstructora. La sobreviviente. Ella no se quebraría. No. Pensaría. Sin decir otra palabra, su cuerpo se movió por instinto. Comenzó a recorrer el perímetro de la habitación, sus pies descalzos silenciosos sobre las ricas alfombras. Su objetivo ya no era gritar, sino aprender, observar. Esta era su prisión, y conocería cada uno de sus secretos. Pasó sus manos sobre la piedra fría y lisa de las paredes, buscando ladrillos sueltos, costuras ocultas. Corrió las pesadas cortinas de terciopelo. Su tela se sentía como un sudario, y miró por la ventana. Era inútil. La ventana era un solo panel continuo de algo que parecía vidrio pero se sentía como cristal, y daba a un precipicio vertical de al menos 1000 pies. Abajo, un vasto y oscuro bosque se extendía hasta el horizonte, un mar de negro y plata bajo la luz de dos lunas. Le faltó el aliento. 2 lunas colgaban en el cielo de tinta. Una mareante ola de extrañeza la invadió. Dondequiera que estuviera, no era solo un lugar diferente, era un mundo diferente. Finalmente, un suave golpe sonó en la puerta. No era el golpe pesado y autoritario del rey de ojos dorados, era vacilante. Lena retrocedió, con el corazón comenzando a latir con fuerza de nuevo, cuando una pequeña sección de la puerta se deslizó y una bandeja con comida fue empujada a través. Un momento después, una mujer joven con ojos grandes y nerviosos apareció en la compuerta de servicio ahora abierta. «Mi rey dijo que tendría hambre», susurró. Lena la miró fijamente. La sirvienta, no podía tener más de 20 años, estaba aterrada. Esta era una debilidad, esta era una oportunidad. «Por favor», comenzó Lena, dejando que su voz temblara, cargándola con todo el miedo y la desesperación que sentía. «Por favor, tiene que ayudarme. Él es un monstruo. Me sacó de mi boda, de mi prometido». La chica, cuya placa decía Elara, se estremeció. No miraba a los ojos de Lena. «Yo no puedo, lo siento. Las órdenes del rey son absolutas». «Pero esto está mal. Usted sabe que lo está», presionó Lena, dando un paso más cerca. «Él es el rey», dijo Elara, y la simple finalidad de eso era como un muro. «Hace lo que es necesario. Lo hace para protegernos a todos». Antes de que Lena pudiera discutir, Elara cerró la compuerta,
dejando a Lena sola con un plato de estofado sabroso, pan fresco y una pequeña jarra plateada de agua. Y algo más. Junto a la servilleta había una larga y ornamentada horquilla de hueso tallado. Lena la miró fijamente. Era hermosa. Y era, casi con certeza, un error. Una herramienta. No tocó la comida. En cambio, tomó la horquilla, su punta afilada y prometedora. Miró de la horquilla a la cerradura principal de la puerta, y luego a una puerta de servicio más pequeña, casi escondida, que había notado detrás de un tapiz. Era vieja, probablemente olvidada hace tiempo. En el fondo, sabía la verdad. El ara no era su salida. La fuerza bruta no era su salida. La astucia. La astucia era su única oportunidad, y mientras sostenía la horquilla, un plan comenzó a formarse, frío, agudo y peligroso. Un plan que la liberaría o la mataría. En ese momento, no estaba segura de cuál de las dos opciones le daba más miedo. Sintió el cambio en ella a través del vínculo. La tormenta salvaje y caótica de su rabia y terror había disminuido. Lo que es peor, había sido reemplazada por algo mucho más peligroso. Una concentración silenciosa y afilada como una navaja. Estaba de pie en su estudio, con un mapa de los territorios del norte extendido sobre la mesa, pero no veía los despliegues de tropas o las disputas fronterizas. La estaba sintiendo a ella. Ella estaba planeando. Ronan estaba parado frente a él, con los brazos cruzados sobre su masivo pecho. Las manadas del norte están probando nuestras fronteras de nuevo, mi rey. Alfa Fenrir se vuelve audaz. Cree que su atención está dividida. Mi atención está exactamente donde debe estar, dijo Kael, con voz baja y gruñona. Finalmente miró el mapa, a los marcadores que señalaban el avance de su rival político. Fenrir era un bruto, un alfa de la vieja escuela que creía en la fuerza por encima de todo. Vería la situación actual de Kael como una debilidad. Que pruebe las fronteras. Nuestras patrullas pueden manejarlo. Fenrir es un problema para mañana. Lena es un problema para ahora. Ronan suspiró, un sonido como de piedras rozándose. Sobre la chica Kael, el ara informó que se niega a comer. Intentó suplicarle que la ayudara. Lo sé, dijo Kael. Había sentido el pico de su esperanza desesperada y el silencio posterior cuando fue denegada. Miró a su segundo al mando, el Lycan que había sido su amigo desde que eran cachorros. Le dije a el ara que dejara la horquilla en la bandeja. Los ojos de Ronan se abrieron de par en par, conmocionado. ¿Tú? ¿Qué? ¿Le diste una llave? Le di una prueba, lo corrigió Kael, porque necesito saber con quién estoy lidiando. ¿Es una víctima que llorará y esperará un rescate que nunca llegará? ¿O es una luchadora? ¿Una sobreviviente? Su espíritu es lo único que su vida humana no ha logrado envenenar, Ronan. Pero necesito saber cuán fuerte es realmente. ¿Y si tiene éxito? Preguntó Ronan, su voz cargada de incredulidad. ¿Y si realmente sale de la ciudadela? Una sonrisa fría y sombría tocó los labios de Kael. No tenía humor. No llegará lejos. El espacio entre ellos ardía con preguntas no dichas. Kael sabía que Ronan no entendía. Nadie podía. Nadie más estaba encadenado a otra alma. Nadie más podía sentir la distancia precisa, la fuerza exacta del lazo mágico que mantenía con vida a Lena. Podía sentirla ahora, en su habitación, una presencia constante y cálida, un peso reconfortante en su propia alma. Pero si ella se iba, si ponía demasiada distancia entre ellos, ese calor se convertiría en hielo. Ese peso se convertiría en un vacío aterrador. «Vete», ordenó Kael, volviendo su atención al mapa, aunque su enfoque seguía en la mujer en la torre. «Dobla las patrullas en la frontera norte y dile a los guardias de la ciudadela que se retiren. Si sale de su habitación, déjala correr». Ronan se inclinó, con una expresión mezcla de confusión y confianza. Dejó a Kael solo en la vasta y silenciosa habitación. Kael cerró los ojos, extendiendo sus sentidos,
sintiéndola a ella. La sintió tocar la vieja puerta de servicio detrás del tapiz. Sintió la fría determinación solidificándose en su corazón. La prueba había comenzado, y el bosque mismo sería la última cerradura de su jaula. Durante 2 días, ella interpretó el papel. Era la cautiva quebrantada. Comía la comida que traía el ara, hablaba en tonos tranquilos y derrotados, y pasaba su tiempo mirando por la ventana. Se aseguró de que los sirvientes la vieran llorar. Necesitaba que creyeran que se había rendido. Pero cada noche, después de que la ciudadela caía en su sueño profundo y silencioso, ella trabajaba. Con cada latido, practicaba con la horquilla en la vieja y olvidada puerta de servicio. Era una cerradura simple, oxidada y rígida. La primera noche no progresó. La segunda noche sintió un leve clic, un destello de esperanza. Esta noche era la tercera noche. Esta noche no fallaría. El ara acababa de irse, sus ojos llenos de lástima. En el momento en que el sonido de sus pasos se desvaneció, Lena estaba en la puerta de servicio. Sus manos estaban firmes ahora, sus movimientos seguros. Insertó la horquilla. Buscó los pasadores, su mente clara y concentrada. Clic, clic, clic. El mecanismo cedió con un suave suspiro metálico. Por un segundo, Lena no respiró. Su corazón martillaba contra sus costillas, un pájaro salvaje atrapado en una jaula de hueso. Abrió la puerta a una rendija. Daba a un pasaje oscuro y estrecho para sirvientes. Libertad. Sin pensar, su cuerpo se movió por instinto. Se deslizó en el pasaje, cerrando la puerta detrás de ella. La oscuridad era absoluta. Olía a polvo y piedra. Corrió, sus pies descalzos, silenciosos, su mano deslizándose a lo largo de la pared para guiarse. No sabía a dónde iba, solo que se alejaba. Finalmente, vio una rendija de luz, una puerta. La empujó y salió tambaleándose al aire fresco de la noche. Estaba en los jardines del castillo. El aroma de pétalos de luna nocturnos, espeso y dulce, llenaba el aire. Sobre ella, las 2 lunas proyectaban un brillo etéreo y plateado sobre todo. Y ante ella, el bosque, oscuro, vasto y profundo. Un gruñido se elevó en su garganta, un sonido de pura y triunfante alegría. Corrió. Se adentró en los árboles, las ramas arañando su camisola de seda, el suelo frío y áspero bajo sus pies. No le importaba. La adrenalina y el puro e intoxicante sabor de la libertad la impulsaban. La ciudadela, su prisión, estaba detrás de ella. Kyle estaba detrás de ella. Cada paso que daba era una victoria. Pero entonces, el frío comenzó. Al principio, era solo el aire de la noche. Pero pronto, se convirtió en algo más. El mismo frío helado y que roba la vida de la tienda de novias. Se filtró en sus huesos, haciéndole castañetear los dientes. Su paso se ralentizó. Una ola de mareo la invadió y tropezó, sosteniéndose en un árbol. Peor aún, una debilidad agonizante se extendió por sus extremidades. Sus piernas se sentían como plomo. Sus pulmones ardían. Cada respiración era un jadeo doloroso y superficial. Se sentía como si algo estuviera siendo arrancado de ella. Una parte vital y esencial de sí misma se estaba desenredando, estirándose fina a través de la distancia de regreso al castillo. Su carrera triunfante se convirtió en un tambaleo desesperado. El pánico, crudo y arañante, reemplazó su alegría. No corría hacia la libertad, corría hacia una trampa. Finalmente, sus piernas cedieron por completo. Cayó sobre el suelo húmedo y musgoso, su cuerpo sacudido por escalofríos. El mundo se desdibujó. La luz de la luna plateada se astilló en 1000 estrellas moribundas. No podía moverse, ni siquiera podía gritar. Mientras su visión se desvanecía a negro, una sombra cayó sobre ella. A través de la neblina de su propia luz moribunda, miró hacia arriba y lo vio. Kyle. No estaba enojado. Su rostro, su hermoso y monstruoso rostro, era una máscara de puro y no adulterado terror. Se arrodilló a su lado y en el momento en que su mano tocó su mejilla, todo cambió. No fue un toque, fue una corriente.
Una ola de calor, de vida, de fuerza imposible inundó en ella, ahuyentando el frío, calmando el dolor, estabilizando el latido frenético de su corazón. El mundo volvió a enfocarse. Ella lo miró fijamente. Sus pensamientos giraban en un vórtice mareante de confusión. Él era su carcelero, su captor, la fuente de su miseria. Entonces, ¿por qué su tacto se sentía como llegar a casa? La llevó de regreso a la ciudadela, su cuerpo liviano como una hoja caída en sus brazos. Pero con cada paso que daba hacia el corazón de su poder, sentía que la vida, su vida, canalizada a través de su vínculo, volvía a gotear en ella. Su piel se volvía más cálida. El tenue y aterrador olor a descomposición desapareció, reemplazado por su propio aroma a lavanda y obstinada luz solar. Lo que siguió fue un viaje silencioso y agonizante de regreso a sus habitaciones. La colocó en la cama, y sus párpados se abrieron. Estaban nublados por la debilidad, pero agudos con una nueva y aterradora pregunta. No luchó contra él. No gritó. Solo lo observó, su mirada siguiendo cada uno de sus movimientos. El silencio se extendió, espeso y pesado con todas las cosas que ella no entendía. ¿Qué? ¿Qué fue eso?, susurró, con voz ronca. Allá afuera, el frío. ¿Por qué se detuvo cuando tú...? No pudo terminar la frase. Él estaba de pie junto al fuego, de espaldas a ella, porque mirar la profunda confusión en su rostro, era como tragar vidrio. Tenía que decírselo, tenía que hacerla ver, pero las palabras eran cosas torpes e inadecuadas, podían ser tergiversadas, descreídas. Su vida humana le había enseñado a confiar en verdades simples, y su verdad era cualquier cosa menos simple. Su intento de escape demostró lo que he estado tratando de decirle, dijo, su voz un rumor bajo que llenaba la habitación silenciosa. La distancia de mí, de la ciudadela, es peligrosa para usted. ¿Peligrosa? Una chispa de su antiguo fuego regresó. Sentí que me estaba muriendo. Lo estaba, afirmó, volviéndose para enfrentarla por fin. La luz del fuego talló su rostro en líneas duras y sombras profundas. Y lo habría hecho si no la hubiera encontrado. En el fondo, sabía la verdad. Solo decírselo nunca sería suficiente. Ella era una criatura de lógica y pruebas, y él le estaba ofreciendo un cuento de hadas imposible. Mientras ella creyera que su vida con Julian era un futuro viable, continuaría luchando contra él. Continuaría probando los límites de su jaula y un día no regresaría. Ese pensamiento era un nudo frío de terror en sus entrañas. Miró la banda brillante en su dedo, el conducto, la llave. Había una manera de hacerla entender, una manera prohibida, invasiva, una manera de usar el vínculo no solo para sostenerla, sino para mostrarle su propio nacimiento violento y desesperado. Sería doloroso para ella. Significaría abrir una herida que ni siquiera sabía que tenía. Pero entonces, mientras miraba su rostro desafiante, hermoso y completamente ignorante, supo que no tenía otra opción. Por eso, endureció su corazón para la crueldad que vendría. Prefería ser el monstruo que la obligaba a ver una verdad terrible, que el cobarde que la dejaba morir por una mentira hermosa. Sin decir otra palabra, cruzó la habitación. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella, tratando de retroceder en la cama, sus ojos muy abiertos por la alarma. Voy a terminar con esto, dijo, su voz cargada de un arrepentimiento que ella no podía comprender. Voy a mostrarle por qué nunca puede irse. Antes de que pudiera moverse, él estaba allí. Se sentó al borde de la cama y tomó su mano izquierda. Su agarre no era brutal, pero era absoluto, irrompible. Suélteme, jadeó, tratando de liberarse, pero era como intentar forcejear con una montaña. «Quédese quieta, Lena», ordenó, sus ojos dorados fijos en los de ella. No estaban enojados, estaban agonizantemente tristes. Alzó su otra mano, su pulgar presionando directamente sobre la banda brillante y continua en su dedo. «Esto no será placentero, pero es necesario».
¿Qué está...? Sus palabras se cortaron cuando una luz blanca y abrasadora estalló de la banda. No era una luz física, sino una que explotó detrás de sus ojos, consumiéndolo todo. El mundo se disolvió. La habitación, el fuego, el rostro de Kyle. Todo se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Ya no estaba en la ciudadela. Su cuerpo se sentía pequeño, tan pequeño y débil. Un dolor sordo y pulsante latía en ella. Una enfermedad profundamente arraigada que sentía como si sus huesos se estuvieran convirtiendo en polvo. El mundo estaba borroso. Un desastre de colores y sonidos vistos a través de una espesa neblina febril. Podía oír llantos, los sollozos desesperados de una mujer. Su madre, la voz quebrada y ahogada de un hombre. Su padre. Era una niña otra vez. Tenía 6 años y se estaba muriendo. Como si la alara un hilo, su pequeña mano giró. Otra mano la sostenía. Un niño. Él tendría quizás 10 años, con cabello negro salvaje y un ceño feroz y decidido en su rostro juvenil. Sus ojos, incluso entonces, eran del color del oro fundido. Kyle. Sintió el recuerdo, no como una espectadora, sino como una participante. Sintió como sus últimas fuerzas fallaban. Su aliento era un leve hilo en su pecho. Entonces, el niño Kyle se inclinó sobre ella. Susurró palabras en un idioma que ella no conocía, un idioma de sombra y luz de luna. Tomó un fragmento de obsidiana, se cortó su propia palma y luego, suavemente, cortó la de ella. Mientras su sangre se mezclaba, él apretó sus manos juntas. En ese momento, lo sintió. Un hilo luminoso y plateado de vida pura, de poder crudo e indómito, saliendo de él y tejiéndose directamente en el centro de su ser. No era un proceso gentil, era violento, desesperado y agonizante. Era la sensación de ser alada de regreso desde el borde de un acantilado, por una cuerda hecha del alma de otra persona. La enfermedad retrocedió. Su respiración se estabilizó. El dolor se desvaneció. El niño Kyle se desplomó hacia atrás, pálido y temblando por el esfuerzo, pero sus ojos dorados nunca se apartaron de los de ella. Acababa de forjar una cadena entre ellos. No la había reclamado, la había salvado. La visión se hizo añicos. Con un jadeo entrecortado, Lena estaba de vuelta en la habitación, en la cama, su mano todavía en la de Kyle. Estaba de rodillas ahora, aunque no recordaba haberse movido. La magnífica habitación era la misma. El fuego todavía crepitaba, pero todo su mundo, los mismos cimientos de su identidad, habían sido total y completamente aniquilados. Miró fijamente a Kyle, viéndolo por primera vez, no como su carcelero, no como un monstruo, sino como el niño que había unido su vida a la de ella para evitar que muriera. Él soltó su mano y se puso de pie, su rostro una máscara de piedra. No la miraría. No podía. La vergüenza y el dolor crudo y antiguo de ese recuerdo flotaban en el aire entre ellos, espesos y sofocantes. Mientras el silencio se extendía, una verdad imposible ardía a través de su conmoción. Su prometido, Julian, el hombre al que amaba, era el símbolo de una libertad que la mataría. Y Kyle, el hombre al que odiaba, era lo único que la mantenía con vida. Él la dejó sola en el silencio aplastante. No supo por cuánto tiempo. El tiempo había dejado de tener significado. Se deslizó de la cama y se dirigió tambaleándose hacia el espejo ornamentado con marco de plata que colgaba sobre la chimenea, sus piernas temblando tan fuertemente que tuvo que agarrarse al manto para mantenerse en pie. Miró su reflejo. Vio a una mujer saludable. Su piel estaba limpia, sus ojos brillantes, sus mejillas tenían un rubor natural. Estaba viva, era fuerte, y todo era una mentira. Este cuerpo, esta vida por la que había luchado tan duro, no era realmente suyo, era prestado, un regalo, una maldición, del hombre al que había llamado monstruo. Cada latido saludable del corazón era un latido que él impulsaba.
Cada respiración fácil era un aliento que él sostenía. Una ola de náuseas la recorrió. Recordó, su mente acelerándose, recontextualizando frenéticamente toda su vida. Esa extraña y recurrente enfermedad que los doctores nunca pudieron diagnosticar en su adolescencia. Los periodos de agotamiento profundo que siempre había atribuido al estrés. El escalofrío en la tienda de novias. Su colapso en el bosque. No eran eventos aleatorios. Eran síntomas. Síntomas de la maldición despertando cada vez que se alejaba demasiado, física o emocionalmente, de la fuente de su vida, de Kyle. Su vida con Julian, su vida hermosa y normal, había sido un lento suicidio inconsciente. Su día de boda no habría sido el primer día de su nueva vida, habría sido su último. Su pecho le dolía con un dolor tan profundo que le robó el aire de los pulmones. Lloró por la mujer que creía ser. Lloró por Julian, por el amor simple y puro que ahora tenía que ver como un veneno. ¿Cómo podía luchar por la libertad cuando la libertad era una sentencia de muerte? ¿Cómo llamar al hombre que tenía la llave de su prisión, cuando también era lo único que mantenía latiendo su corazón? Se deslizó hasta el suelo, con la espalda contra la fría piedra de la chimenea, y se abrazó las rodillas. Por primera vez desde que había despertado en este castillo oscuro y hermoso, lloró. No lloró por su libertad perdida, no lloró por su futuro robado, lloró por la imposible y trágica verdad de todo. Su carcelero era su salvador, su jaula era su soporte vital, y el monstruo de sus pesadillas era la única razón por la que estaba viva para ver el amanecer. Era una prisionera no de un rey, sino de su propia supervivencia. Las lágrimas se secaron. El dolor, sin embargo, permaneció, una piedra fría y pesada en el fondo de su estómago. Los días se convirtieron en un borrón de silenciosa observación. La rabia se había ido, limpiada de ella por la terrible y abrasadora luz de la verdad. Pero entonces, ¿qué quedaba? Una mujer vaciada viviendo en una jaula hermosa, sostenida por el mismo hombre que la mantenía encerrada. Era una realidad imposible, un acertijo sin respuesta. Lo observó desde la distancia. Vio a Kyle no como el monstruo que asaltó su boda, sino como el rey que gobernaba este extraño mundo iluminado por la luna. Lo vio reunirse con sus guardias, estudiar mapas, el peso de todo su reino descansando sobre sus anchos hombros, y vio cómo, sin importar lo ocupado que estuviera, sus ojos dorados siempre la encontraban. Una mirada rápida, evaluadora, una pregunta silenciosa. ¿Sigues con vida? La pregunta resonaba en su propia alma. ¿Lo estaba? En lugar de respuestas, solo tenía más preguntas. Una avalancha de ellas. Preguntas sobre la maldición, sobre sus padres, sobre los últimos 20 años. Finalmente, supo que no podía sobrevivir en el silencio. Necesitaba entender las reglas de su propia existencia. Por eso lo buscó. Lo encontró en la biblioteca de la Ciudadela, una habitación cavernosa y circular donde los libros trepaban por las paredes como hiedra antigua. El aire olía a papel viejo y cuero y a él. Ese aroma salvaje y limpio a pino y aire nocturno. Estaba de pie ante una mesa, mirando un antiguo mapa salpicado de estrellas. Mientras el silencio se extendía, ella finalmente habló, su voz sonando pequeña en la vasta habitación. ¿Por qué yo? Él alzó la vista, su expresión impenetrable. ¿Qué quieres decir? La maldición, dijo, dando un paso vacilante más cerca. ¿Por qué me pasó a mí? ¿De dónde vino? Permaneció en silencio por un largo rato, su mirada distante. Tu linaje era antiguo, Lena, muy antiguo. Hicieron un pacto con una entidad de las sombras mucho antes de que tú nacieras, intercambiando una parte de la vitalidad de sus descendientes por poder. Un trato tonto. A lo largo de las generaciones, la deuda venció. La maldición fue el pago final. Se manifestó en ti. Su voz era un rumor bajo y constante, un sonido que comenzaba a encontrar, no reconfortante, sino real, con los pies en la tierra. ¿Y mis padres? Susurró con un dolor en el pecho. ¿Ellos sabían? Sabían que te estabas muriendo.
dijo suavemente. No sabían por qué. Te trajeron a nosotros, a los Lycans, como último recurso. Nuestros curanderos no tenían cura. No hay cura. Solo tú, exhaló con las palabras sabiendo a cenizas. Miró la banda pálida y brillante en su dedo. Este vínculo, ¿te duele a ti? ¿Mantenerme con vida? Por primera vez, algo en su expresión pétrea se quebró. Un destello de algo crudo y vulnerable. Es una parte de mí ahora, como mi propio corazón. No siento dolor, solo siento a ti, tu presencia, tu distancia. Dio un paso hacia ella, su intensidad una fuerza física. Y tus emociones. Le faltó el aliento. ¿Qué quieres decir? El vínculo es simbiótico, explicó, sus ojos dorados ardiendo en los de ella. Prospera con la armonía. La proximidad no es suficiente, Lena. Tu odio por mí, la constante agitación emocional, actúa como un veneno lento. Debilita la conexión entre nosotros. Tu ira es un peligro para ambos. Su mundo se inclinó por segunda vez. Lo miró fijamente, horrorizada. Todos esos días que había pasado odiándolo, conspirando contra él, había estado lenta e inconscientemente matándose. Su propia furia era un arma apuntada a su propio corazón. La traición definitiva. Ella había sido su peor enemiga. Debido a ese cambio en ella, una frágil tregua se estableció sobre la ciudadela. La hostilidad abierta desapareció, reemplazada por una tensa y cuestionadora curiosidad. Lena comenzó a hablarle, haciendo preguntas sobre su mundo, sobre los Lycans, sobre el vínculo. Y él, a su vez, se encontró bajando la guardia, poco a poco, de manera agonizante. Estaba tan acostumbrado a ser un rey, un alfa, una figura de fuerza absoluta. Había olvidado cómo ser simplemente un hombre. Una noche, la encontró en los jardines. Las dos lunas estaban altas y llenas, bañando las flores plateadas de pétalos de luna con una luz etérea. Ella no intentaba escapar, solo las observaba. Son hermosas, dijo sin volverse, como si hubiera sentido su aproximación. Lo son, concordó, manteniendo una distancia respetuosa. La más pequeña se llama el ojo de la madre. La más grande, el corazón del padre. Gobiernan nuestras mareas, nuestras estaciones, nuestras transformaciones. Ella finalmente se volvió para mirarlo, su expresión suave a la luz plateada. Cuéntame sobre eso. Ser un lobo. Y así lo hizo. Le habló de la libertad salvaje de la caza, de los lazos profundos e irrompibles de la manada, de la canción primaria que el bosque canta para aquellos que pueden oírla. Habló durante lo que parecieron horas, y ella escuchó, con la cabeza ladeada, su mirada constante. En ese momento, ella no era su prisionera, él no era su carcelero, eran solo dos almas, unidas por el destino, compartiendo una historia bajo dos lunas, un destello de un pensamiento, una esperanza peligrosa e imposible, chispeó dentro de él. Tal vez esto podría funcionar. Tal vez esto podría ser una vida, no solo una sentencia. Pero entonces, el momento se hizo añicos. Ronan apareció en el borde del jardín, su forma una sombra oscura y urgente. Se movía con una velocidad que solo hablaba de una cosa. Malas noticias. «Mi rey», dijo Ronan, su voz un gruñido grave y sombrío. Un mensaje de la patrulla del norte. Fueron emboscados en la frontera del río. La sangre de Kael se heló. La frágil paz de la noche se evaporó. ¿Por quién? La manada de Fenrir, confirmó Ronan, y los puños de Kael se apretaron. Dejaron 3 de nuestros guerreros muertos, y dejaron un mensaje. ¿Cuál fue?, exigió Kael, su voz cayendo en el tono duro y frío de un rey en guerra. Ronan miró a Lena, su vacilación clara. Dijo, «El gran rey Kael se ha ablandado. Juega a la casita con una mascota humana mientras sus fronteras arden». El insulto fue un golpe físico. Fenrir no solo estaba probando sus fronteras, estaba probando su autoridad, usando a Lena como justificación.
La tensión se rompió, y el hombre que había estado contando historias a la luz de la luna desapareció, reemplazado por el alfa. Se volvió hacia Lena, su rostro una máscara de piedra una vez más. La breve conexión que habían compartido se cortó. Regresará a sus habitaciones. No saldrá de ellas hasta que yo lo diga. Vio el destello de dolor y traición en sus ojos antes de que lo ocultara. Para ella, esto era un castigo, una retractación de su recién encontrada libertad. Ella no podía posiblemente entender que era una protección. Fenrir ahora sabía de su existencia, y eso la convertía no solo en su debilidad, sino en un objetivo. La puerta se cerró con un clic, y la frágil esperanza que había sentido en el jardín se convirtió en polvo. Él se había encerrado de nuevo, convirtiéndose en el rey frío e impenetrable, y ella estaba de vuelta en su jaula dorada, traicionada, confundida, herida. Lógicamente sabía que estaba bajo ataque, que su reino estaba amenazado, pero su corazón sintió el aguijón de su rechazo, el dolor de ser descartada tan rápida y fácilmente. Esa noche, el sueño no llegó. Se revolvió en la cama, atrapada entre sus nuevos y complicados sentimientos por Kyle y el dolor agonizante por la vida que había perdido. Extrañaba a Julian. Extrañaba la simplicidad de su amor, la cálida facilidad de su vida juntos. Como si fuera convocado por su dolor, un susurro se enhebró en su mente. Lena. Sus ojos se abrieron de par en par. La voz era la de Julian. Era tenue, como un recuerdo llevado por el viento, pero era él. Se incorporó, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Estaba soñando? Lena, ¿puedes oírme? Te estoy buscando. No te rindas, voy a por ti. El susurro se hizo más fuerte, y una imagen tenue y brillante del rostro de Julian apareció en la oscuridad de su habitación. Se veía preocupado, desesperado, se sentía tan real. Su pecho le dolía con un anhelo tan poderoso que era un dolor físico. Sabía lo que Kyle había dicho, sabía que era peligroso, pero este era Julian, su Julian. Sin pensar, su alma respondió. Alcanzó la imagen, la voz, la sensación de hogar. Julian, susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. Estoy aquí. En el momento en que las palabras salieron de sus labios, el mundo estalló. Un fuego floreció bajo su piel. Un chillido de agonía fue arrancado de su garganta. No era el lento y helado frío del bosque. Esto era un fuego violento y desgarrador. El vínculo, la conexión sagrada y dadora de vida con Kyle. Gritó en protesta, asaltado por la magia extraña que Julian estaba usando para alcanzarla. Sentía como si su alma misma estuviera siendo desgarrada en dos. La imagen de Julian desapareció, reemplazada por un dolor cegador y blanco. Su cuerpo se arqueó en la cama, convulsionando. La maldición, latente por tanto tiempo, rugió de vuelta a la vida, aprovechando su oportunidad en el caos. Venas negras serpenteaban por sus brazos. Su respiración llegaba en sollozos entrecortados y ahogados. Su mundo se inclinó, reduciéndose a un solo punto de agonía insoportable. A través del rugido en sus oídos, oyó que la puerta de su habitación era volada de sus goznes. Kyle estaba allí, un borrón de movimiento. La expresión en su rostro era algo más allá del miedo. Era el terror absoluto y desgarrador de un hombre viendo arder todo su mundo. Gritó su nombre. Fue lo último que oyó antes de que la oscuridad la tragara por completo. El aire crepitaba con olor a ozono y magia moribunda. Vio las venas negras, la manifestación física de la maldición, serpenteando por sus brazos, una red venenosa robándole la vida. Su cuerpo se convulsionaba en la cama, una muñeca frágil siendo destrozada por fuerzas que no podía comprender. Su respiración era un sonido irregular y entrecortado en el repentino y terrible silencio de la habitación. El tiempo se detuvo. No permitiría que terminara así. No había sacrificado una parte de su propia alma 20 años atrás para fallarle ahora. Mientras el fuego florecía bajo su piel,
Su propio lobo surgió hacia adelante, una rabia primaria dirigida no hacia ella, sino hacia los enemigos invisibles que la atacaban. La maldición en su sangre, y el humano ignorante que la había alcanzado a través de los mundos, con su torpe y peligrosa magia. Se movió. Estuvo a su lado en un solo latido, sus manos suspendidas sobre ella. Solo tocarla no era suficiente. El vínculo estaba en caos, una cosa desgarradora y gritona entre ellos. Necesitaba hacer más. Necesitaba forzar su propia fuerza vital en ella, una transfusión brutal y directa de alma y magia. Puso una mano en su frente y la otra sobre su corazón. «Lena», gruñó, su voz una orden baja y desesperada. «Quédate conmigo, quédate conmigo». Cerró los ojos y empujó. No empujó magia, se empujó a sí mismo, vació su propia vitalidad, su propia fuerza, su propia esencia vital por el vínculo desgarrado y gritón entre ellos. Fue una agonía. Sentía como si estuviera arrancando sus propias venas y tejiéndolas en las de ella. La fuerza se drenó de sus extremidades, un agotamiento mareante y vaciador que hizo girar el mundo detrás de sus párpados cerrados. Sintió la maldición luchando contra él, una cosa fría y sensible que se enroscaba alrededor de su propia fuerza vital, intentando envenenarlo a él también. Empujó más fuerte. Pensó en la niña pequeña con el aliento desvaneciéndose. Pensó en la mujer desafiante que había intentado forzar su cerradura con una horquilla. Pensó en la frágil esperanza que había visto en sus ojos en el jardín iluminado por la luna. «Mía», gruñó su lobo en su alma. «Ella es mía. Para proteger». Entonces lo sintió. Un destello. Un pequeño y respondiente calor de ella. El vínculo, desgarrado y sangrando, comenzó a recomponerse, reforzado por su voluntad cruda. Las venas negras en sus brazos vacilaron, luego comenzaron a retroceder. Sus convulsiones se suavizaron en temblores. Su respiración, aunque aún superficial, se niveló. Cuando el eco de su propio poder se desvaneció, se desplomó hacia adelante, con la cabeza inclinada, todo su cuerpo temblando con el esfuerzo. Lo había logrado. Había empujado la maldición de vuelta a su jaula. Pero el costo era inmenso. Estaba debilitado, agotado, más vulnerable de lo que había estado en un siglo. Y en la quietud que siguió, una certeza fría y dura se asentó en su corazón. Acababa de salvarla. Pero esto volvería a suceder. Mientras su corazón tuviera un ancla en el mundo humano, mientras Julian pudiera alcanzarla, ella nunca estaría a salvo. El amor del hombre era un veneno, y él, Kyle, tenía que ser quien administrara el antídoto agonizante. Despertó con una sensación de vacío profundo. El dolor abrasador había desaparecido, el fuego en sus venas extinguido. Pero en su lugar había un vacío hueco y resonante. Se sentía limpiada por completo, débil. Su cuerpo recordaba la agonía, pero la fuente había desaparecido. Abrió los ojos. Kyle estaba sentado en una silla junto al fuego, observándola, y le faltó el aliento. Se veía terrible. Su rostro estaba pálido, demacrado, con oscuras ojeras bajo sus ojos dorados que no estaban allí antes. Se veía tan exhausto como ella se sentía, como si hubiera corrido 1000 millas o peleado una gran guerra. ¿Qué pasó?, susurró, su voz un rasposo seco. Su expresión era sombría, desprovista de cualquier calor. «Él te alcanzó», dijo Kyle, su voz plana y pesada. «Tu prometido. Usó a un hechicero para crear una conexión. Tu respuesta emocional a él, combinada con su magia, fue como un rayo al vínculo. Casi lo hace añicos por completo». Hizo una pausa, su mirada constante. La maldición aprovechó el caos. «Casi te mata, Lena». Ella lo miró fijamente, el recuerdo regresando en destellos de dolor cegador y el rostro desesperado de Julian. Julian. Él había intentado salvarla, y al hacerlo, casi la destruye. La terrible ironía era una herida fresca. «Yo no sabía», comenzó, pero las palabras se sintieron patéticas, inútiles.
Lo sé, dijo, y la silenciosa comprensión en su voz fue de alguna manera peor que cualquier ira que pudiera haber tenido. Se puso de pie y caminó hasta su lecho. La miró no como un rey, no como un captor, sino como un doctor mirando a una paciente con una enfermedad autodestructiva. Me he contenido, dijo, su voz baja e intensa. Te he dado espacio para adaptarte. Esperaba que llegaras a entender por tu cuenta, pero me equivoqué. Tu corazón todavía está atado a un mundo que te matará. No volveré a cometer ese error. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, alzó sus manos. Luz, pura y plateada como las dos lunas, brilló en el aire entre sus palmas. Comenzó a cantar en ese antiguo y gutural lenguaje de su memoria, las palabras tejiendo la luz en patrones brillantes e intrincados. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, un nuevo tipo de miedo, frío y agudo, atravesando su agotamiento. Él no respondió. Bajó sus manos en un movimiento rápido y decisivo. La luz plateada salió disparada hacia adelante y la envolvió, no con dolor, sino con una profunda y absoluta separación. Lo sintió en su alma, una puerta cerrándose, una conexión siendo cortada, un hilo a su vieja vida, a Julian, a sus amigos, a todo lo que había conocido, siendo cortado por una cuchilla mágica e invisible. La luz se desvaneció. La habitación era la misma, pero ella era diferente. El dolor sordo y persistente de anhelar a Julian que había vivido en su pecho durante semanas había desaparecido, no porque no lo amara, sino porque la parte de ella que podía sentirlo a través de la distancia había sido emparedada, encerrada en piedra. Él la había aislado, completamente. Ahora, dijo, su voz cargada de un arrepentimiento que se sentía tan vasto como el bosque afuera. Solo existe esto, solo nosotros. Las palabras estaban destinadas a ser una declaración de hecho para su supervivencia, pero para ella eran el sonido de la última puerta en el universo cerrándose de golpe. En la quietud que siguió, algo dentro de ella se rompió. No fue algo ruidoso que se hiciera añicos. Fue un quiebre silencioso y final. La esperanza. Los días se confundieron unos con otros, grises y silenciosos. Se convirtió en un fantasma en el castillo, un espectro que habitaba las hermosas habitaciones de su prisión. Ya no luchaba, ya no planeaba, ni siquiera hablaba a menos que le hablaran. ¿Qué sentido tenía? Él se había llevado todo, su futuro, su pasado, y ahora, incluso el recuerdo del amor que había alimentado su desafío. No solo había enjaulado su cuerpo, había enjaulado su corazón, construyendo un muro a su alrededor tan absoluto que nada podía entrar o salir. Comía lo que el ara le traía. Dormía cuando su cuerpo lo demandaba. La mayoría del tiempo, simplemente se sentaba en el gran asiento de la ventana arqueada, mirando fijamente el cielo alienígena con sus dos lunas. Antes, había mirado el bosque como una barrera para su libertad. Ahora solo miraba. Era un paisaje, nada más. Su prisión ya no era la ciudadela. Era su propia vida. Había construido toda su identidad sobre una sola creencia fundamental: que una vida sin la libertad de elegir, de amar a quien quisieras, de construir tu propio camino, no era una vida en absoluto. Y ahora estaba atrapada en la prueba definitiva de esa creencia. Estaba viva, respirando, su corazón latiendo con un ritmo constante y saludable, pero no estaba viviendo. La meta, escapar. Libertad, Julian. No solo era imposible, era irrelevante. Un sueño de otra vida que pertenecía a otra mujer. Kyle a veces venía a sus habitaciones, parado en el umbral, observándola con esos ojos dorados y pesados. Sabía que la sentía a través del vínculo. Debía sentir la vasta y vacía calma, la ausencia total de lucha. Ella nunca lo miraba, nunca lo reconocía. Simplemente continuaba mirando por la ventana. Que sintiera la nada, que sintiera el vacío que había creado. Una tarde,
Mientras el cielo se oscurecía a un púrpura profundo y amoratado, vio elevarse las dos lunas, su luz plateada derramándose sobre la oscura copa de los árboles del bosque. Eran hermosas, y ella no sintió nada, no asombro, no miedo, no esperanza, no desesperación, solo una silenciosa, hueca y completa aceptación de su destino. Había perdido. El juego había terminado, y en un mundo donde nunca podría ser libre, su corazón había elegido la única rebelión que le quedaba. Simplemente había dejado de importarle. El silencio lo estaba matando. Era 1000 veces peor que sus gritos, su furia, su espíritu hermosamente desafiante. Lo sentía a través del vínculo, un vasto, hueco y desolado vacío donde antes estaba su fuego. Había emparedado su corazón para salvarle la vida, y al hacerlo había asesinado su alma. La victoria era tan amarga que sabía a veneno. No podía soportarlo, ni una noche más. Había gobernado durante siglos, enfrentado a alfas rivales y navegado la traicionera política de su mundo inmortal. Pero esta mujer silenciosa y vaciada, ella era lo único que podía derribarlo de rodillas. La encontró donde siempre estaba, acurrucada en el asiento de la ventana, una silueta pálida contra las dos lunas ascendentes. No lo miró cuando se acercó. Ni siquiera parecía respirar. No se paró sobre ella como un rey. En cambio, se hundió en el suelo, apoyando su espalda contra la fría pared de piedra frente a ella, de modo que miraba su perfil. Este silencio, comenzó, su voz áspera, despojada de toda autoridad, es una carga más pesada de lo que nunca fue tu odio. Ella no respondió. Su mirada permaneció fija en el cielo. Cerró los ojos, un rey dejando su corona, un guerrero dejando su espada. Todo lo que le quedaba era la verdad. Durante 20 años, este vínculo ha sido mi secreto, confesó a la habitación silenciosa. Una presencia constante y zumbante en el fondo de mi alma. Un recordatorio de una elección que hice siendo un niño desesperado. Respiró de manera entrecortada. Y durante 100 años antes de eso, estuve solo, verdaderamente solo. Ser rey, ser alfa, es una existencia profundamente solitaria, Lena. Eres un símbolo, un líder, un arma, pero nunca eres simplemente un hombre. Finalmente abrió los ojos y la miró. Cuando llegaste, incluso en tu rabia, fue la primera vez en un siglo que sentí algo más que deber. Tu ira era real. Tu desafío estaba vivo. Era lo único que rompía el silencio en mi propia alma. Tragó saliva. La confesión una piedra en su garganta. Corté tu conexión con él para mantenerte con vida. Pero ahora veo que solo te he condenado a la misma muerte en vida que he soportado durante la mayor parte de mi vida. Y lo lamento. Mientras el silencio se extendía, algo cambió. Lentamente, ella giró la cabeza. Sus ojos, vacíos por tanto tiempo, tenían un destello de algo nuevo. Un amanecer de conciencia. Por primera vez no miraba a su captor. Miraba a otro prisionero, encadenado al otro extremo de la misma correa invisible. Una sola pregunta, silenciosa como una hoja que cae, rompió la quietud. ¿No hay otra manera? Su confesión era una llave, abriendo una puerta que ni siquiera sabía que existía. No borró el dolor o la injusticia, pero reencuadró todo. No era solo su vida la que había sido robada. La de él también había sido encadenada. Su pregunta, ¿no hay otra manera?, flotó en el aire entre ellos, una cosa frágil y brillante. No era una súplica de escape, era una súplica por una solución, por ellos. A la mañana siguiente, la ciudadela ya no era una prisión, era un archivo, un recurso. Impulsados por esta nueva y aterradora pizca de esperanza, ella y Kyle descendieron a la gran biblioteca. Trabajaron juntos, un equipo silencioso y concentrado. Él sacó tomos masivos, encuadernados en cuero, que ella nunca podría haber levantado, su inmensa fuerza ahora una herramienta para su objetivo compartido.
Ella, a su vez, usó su mente rápida y aguda para escanear textos antiguos, sus dedos trazando líneas de tradición olvidada escrita en el lenguaje rúnico de los Lycans, que comenzaba a entender instintivamente a través del vínculo. Buscaban cualquier cosa. Una escapatoria, un contrahechizo, un milagro. Durante 2 días no encontraron más que callejones sin salida, remedios populares y cuentos con moraleja de aquellos que habían intentado manipular maldiciones de sangre y fallado catastróficamente. Su frágil esperanza comenzó a deshilacharse, pero entonces, tarde en la segunda noche, escondido en un pergamino desmoronado que detallaba alineaciones celestiales, lo encontró. Kael, exhaló, con la voz temblorosa. Él estuvo a su lado en un instante, su gran envergadura inclinándose sobre ella, su presencia un muro cálido y sólido. Señaló un pasaje descolorido. Hablaba de un lugar llamado el Nexo de las Lunas Lloronas, una caverna en lo profundo de la región más mágicamente inestable de su dominio, los picos desgastados por la sombra. La leyenda decía que durante un raro evento celestial, la convergencia Lira, cuando ambas lunas se alineaban perfectamente sobre el nexo, la magia cruda de la Tierra era lo suficientemente poderosa como para reescribir la realidad. Dice que el nexo puede purificar un linaje de sangre, susurró, con el corazón martillando. No rompe un vínculo de vida, lo transforma. Podría neutralizar la maldición en mi sangre, haciendo que el soporte vital sea innecesario. Sus ojos ardieron con una intensidad que le quitó el aliento. Significaría que el vínculo se convertiría en una elección, terminó, su voz ronca por la incredulidad y una esperanza feroz y naciente. No una cadena. Su mundo se inclinó, su alma respondiendo a la de él. Esto era la tercera opción, una vida que podría elegir, un vínculo que podría aceptar libremente, no uno al que estuviera sentenciada. Pero entonces el dedo de Kael trazó otra línea de texto. No es un ritual, Lena, es una prueba. Dice que el nexo probará el vínculo. Intentará desgarrarlo para purgar la maldición. Requiere confianza absoluta. La miró, su mirada dorada escudriñando la de ella. Y nunca se ha completado con éxito. Ella miró del pergamino a su rostro. El peligro era un nudo frío en su estómago, pero era opacado por el fuego de este nuevo propósito. ¿Cuándo es la convergencia Lira?, preguntó. Kael cruzó la habitación hacia un enorme horrerío en el centro de la sala, sus movimientos rápidos y seguros. Ajustó los anillos de plata y las lunas giratorias, su frente arrugada en cálculo. Se quedó inmóvil. Es en 3 días, dijo, volviéndose hacia ella, su expresión sombría. Y el viaje a los picos desgastados por la sombra es traicionero. Tendríamos que partir inmediatamente. Sin un momento de vacilación, ella encontró su mirada, su propia determinación tan dura como el diamante. Entonces partimos ahora. Salieron de la ciudadela no como captor y cautiva, sino como aliados en una búsqueda desesperada. El viaje a los picos desgastados por la sombra fue un descenso a un mundo salvaje y primario. El aire se volvió delgado y crepitó con magia indómita. Árboles retorcidos y antiguos arañaban el cielo, y un musgo luminoso y extraño proyectaba un resplandor misterioso en su camino. El primer día fueron cazados por una manada de acechadores de las sombras, criaturas masivas similares a panteras con pelaje que se mezclaba con las sombras. Kael los enfrentó de frente. Con un rugido que sacudió los árboles, se transformó, su cuerpo explotando en la forma del lobo negro masivo de los sueños de Lena. Era un torbellino de pelaje negro y garras con puntas plateadas, una fuerza de la naturaleza protegiendo su territorio. Lena, con el corazón en la garganta, no se acobardó. Agarró una rama caída y pesada, su mente acelerándose. Vio que los acechadores temían al musgo brillante. Mientras Kael luchaba, ella juntó frenéticamente trozos de él, creando un círculo de su luz extraña a su alrededor,
una barrera protectora que las criaturas no cruzarían. Él luchó con fuerza, ella luchó con intelecto. Sobrevivieron porque lo hicieron ambos. El segundo día, tuvieron que cruzar un abismo por un puente de cuerda que era poco más que tablones podridos y bramante deshilachado. Kyle podría haberlo saltado en su forma de lobo, pero no la dejaría. Fue primero, probando cada paso. A la mitad del camino, las cuerdas gruñeron y se rompieron. Se aferró a la cara del acantilado, sus dedos clavándose en la piedra, el abismo abriéndose bajo él. «¡Kyle!», gritó. Sin pensar, desenrolló la cuerda de repuesto de su mochila, sus manos trabajando con una velocidad que no sabía que poseía. La ancló a una raíz de árbol gruesa, su mente humana viendo la física del problema, y le lanzó el extremo a él. Él la atrapó. Mano a mano, se arrastró hasta la seguridad. Ella lo había salvado tan seguramente como él la había salvado a ella de los acechadores. La confianza ya no era un concepto, era una cuerda lanzada a través de un abismo. Esa noche, se acurrucaron juntos para calentarse junto a un pequeño fuego sin humo, con el viento aullando a su alrededor. Estaba equivocada, dijo suavemente en la oscuridad, sin mirarlo. Creer que una vida sin la libertad de elegir no valía nada. Él se movió a su lado, el calor de su cuerpo una presencia reconfortante. ¿Cómo es eso? Este viaje, luchar para sobrevivir, no es la vida que habría elegido, admitió. Pero se siente más real que cualquier cosa en mi vida anterior. Tiene significado. Finalmente se volvió para mirarlo, sus ojos dorados brillando a la luz del fuego. Tal vez la libertad no se trate de no tener cadenas. Tal vez se trate de elegir tu ancla. En el momento en que sus miradas se encontraron, el aire se espesó. El vínculo entre ellos pulsó, ya no una fuente de conflicto o un desesperado salvavidas, sino una corriente de profunda y no dicha comprensión. Al tercer día, llegaron. El nexo era una caverna vasta en el corazón de una montaña, su entrada marcada por cristales pulsantes y brillantes. Entraron, y les faltó el aliento. Toda la caverna estaba viva con magia cruda y giratoria, una aurora boreal contenida de plata y oro. Y en el cielo, visible a través de una abertura masiva en el techo de la caverna, las dos lunas comenzaban a alinearse lenta y perfectamente. El aire crepitó. El suelo bajo sus pies zumbó con un poder imposible. La prueba estaba por comenzar. El mundo se redujo a la caverna. En un solo latido, el mundo cambió. Las dos lunas se alinearon, y un haz de luz blanca dorada pura disparó desde los cielos, golpeando el corazón del nexo. La caverna no solo se iluminó, rugió a la vida. El aire se espesó, crepitando con un poder tan inmenso que se sentía como el nacimiento de una estrella. ¡Es el momento! La voz de Kyle era un comando gutural sobre el zumbido creciente. «¡Agárrate a mí, Lena! ¡No me sueltes!». Ella no necesitaba que se lo dijeran. Sus manos ya estaban agarrando las de él, con los nudillos blancos. Pero entonces, la magia del nexo se estrelló contra ellos. No era una fuerza gentil, era una ola física y violenta que buscaba separarlos, aislar la maldición que había sido convocada para destruir. Como si el destino lo exigiera, él se mantuvo firme, sus pies plantados en la piedra zumbante, su cuerpo un escudo contra el torrente mágico. Podía sentir el nexo alando de ella, intentando cortar el vínculo que él había forjado tan desesperadamente. Pero entonces ocurrió algo peor. Desde dentro de Lena, la maldición contraatacó. Una sombra, negra y venenosa, brotó de ella, enrollándose en el aire entre ellos, una cosa espectral y chillona de pura malicia. Era la entidad con la que sus ancestros habían pactado, y no dejaría ir a su recipiente. La sombra se abalanzó, no hacia Lena, sino hacia Kyle. Atacó el vínculo mismo, sus tentáculos helados envolviendo el cordón plateado de vida que los conectaba, intentando envenenarlo, pudrirlo desde adentro. Kyle rugió,
un sonido de pura furia alfa, su propio poder elevándose para enfrentar el asalto. Se convirtió en una guerra en dos frentes: aferrarse a Lena contra la fuerza purificadora del nexo, mientras luchaba contra la maldad corruptora de la maldición. «Kael». El grito de Lena fue arrancado de sus labios. Podía sentirlo todo: el poder crudo de la caverna, el escalofrío helado de la maldición y la fuerza de Kael, una fuerza que comenzaba a desvanecerse. Él luchaba por ambos, y era demasiado. En ese momento, supo lo que tenía que hacer. La leyenda tenía razón. Requería confianza absoluta. «Suéltame», dijo, su voz clara y firme sobre la tormenta. Sus ojos dorados, ardiendo con el esfuerzo, se clavaron en los de ella. «No, te matará». «No, no lo hará», insistió, su agarre en sus manos aflojándose. Esta también era su lucha, su elección. «Tú mismo lo dijiste, el nexo purga la maldición. Déjalo, confía en mí, confía en nosotros». Vio la inquebrantable determinación en sus ojos. Esta no era la cautiva aterrada. Esta era su compañera, su igual. Entre un aliento y otro, tomó la decisión. La soltó. Por un segundo aterrador y que paraba el corazón, Lena estuvo sin ataduras. El vínculo había desaparecido. La fuerza total y sin diluir de la maldición se estrelló contra ella. Una ola de frío absoluto y descomposición. Se estaba muriendo. Otra vez. Pero esta vez fue diferente. Mientras la sombra de la maldición se enrollaba alrededor de ella, la luz blanca dorada pura del nexo descendió. No era una luz gentil, era un fuego sagrado. Golpeó la sombra, y la entidad chilló, un sonido de maldad antigua siendo deshecha. La luz se derramó en Lena, un incendio purificador que quemó no solo la sombra, sino hasta el último rastro de su veneno, de su sangre, de su misma alma. Su mundo se volvió blanco. Justo cuando su fuerza vital estaba a punto de apagarse, Kael se acercó a ella. Agarró su mano, no con la desesperación de un niño forjando una cadena, sino con la fuerza de un rey eligiendo a su reina. Vació su propia esencia en ella, no para sostener un vínculo moribundo, sino para forjar uno nuevo. Y mientras la luz del nexo retrocedía, un nuevo vínculo, luminoso, limpio y completamente voluntario, se asentó entre ellos, cantando con una armonía que ninguno de los dos había conocido jamás. Despertó con el sonido del canto de los pájaros. Fue lo primero que notó. No un zumbido de magia, no el eco de un grito, sino el sonido simple y hermoso de un nuevo día. Estaba acostada en un parche suave de musgo, justo fuera de la caverna, el brazo de Kael un peso protector y sólido alrededor de ella. El aire era fresco y limpio. Lentamente se incorporó. Él se movió a su lado, sus ojos dorados abriéndose parpadeando. La observaron con una esperanza tranquila y cautelosa. Tomó una respiración, una real, profunda, llena y fácil. No había escalofrío fantasma, no había debilidad subyacente. Se sentía completa. Por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente, completamente y totalmente suya. Entonces miró su mano. La banda todavía estaba allí, pero había cambiado. El metal pálido y continuo que había estado fusionado a su piel había desaparecido. En su lugar descansaba un anillo elegante y brillante de plata y oro, tejidos juntos en un nudo intrincado. Descansaba en su dedo como cualquier otra pieza de joyería. Sin pensar, su pulgar y su índice lo tomaron. Podía quitárselo, podía deslizarlo de su dedo, cortar la conexión y marcharse. Era libre. El pensamiento era una cosa extraña y hueca. Miró a Kael, quien la observaba, su rostro tenso, esperando. Él acababa de enfrentarse a un mal antiguo por ella. Sin embargo, parecía más aterrorizado ahora que en la caverna. Sus dedos aflojaron su agarre. Dejó el anillo donde estaba. Como si la alara un hilo, su mirada se dirigió al horizonte. El sol salía, pintando el cielo en trazos de rosa y oro. Era el amanecer más hermoso que había visto jamás. Kael se puso de pie y se paró a su lado,
su presencia un calor reconfortante. No la tocó. Solo miró el amanecer con ella. «Eres libre, Lena», dijo, su voz tranquila, pesada por el peso del pasado y la incertidumbre del futuro. La barrera que creé desapareció. La maldición desapareció. Puedes ir a casa. Puedes volver con él. Le estaba dando la elección, la que le había robado en el altar. Era el mayor regalo que podía ofrecer, la prueba final y absoluta de que esto ya no era una jaula. Ella miró el sol naciente, al mundo que una vez más estaba abierto para ella. Podía volver. Podía intentar explicar lo imposible. Podía intentar encontrar a la mujer que solía ser. Pero en el fondo sabía la verdad. Esa mujer se había ido. Había muerto en una tienda de novias bañada por el sol, renacido en una ciudadela oscura y forjada en alguien nuevo en el corazón de una montaña mágica. Ella estaba de pie en el gran balcón de la ciudadela Blackwood, el mismo donde una vez solo sintió el peso aplastante de su encarcelamiento. El viento tiraba de su cabello, llevando el aroma a pino y la promesa de una nueva estación. Había tomado su decisión. Se volvió de la vista panorámica del bosque, su reino, no su prisión, y caminó de regreso al interior. Lo encontró en la biblioteca, de pie frente al fuego, pretendiendo leer un libro, pero sin ver nada. Sus hombros estaban tensos, la postura de un rey preparándose para perder todo su mundo. No la oyó acercarse, no hasta que su mano tocó la suya suavemente. Él se estremeció, levantando la cabeza de un golpe. Sus ojos dorados estaban muy abiertos, llenos de una vulnerabilidad cruda y desgarradora. Sin otra palabra, deslizó sus dedos entre los de él, entrelazando sus manos. Su mano, tan grande y poderosa, se cerró alrededor de la de ella. Su toque ya no era una reclamación de propiedad o un acto desesperado de supervivencia. Era una pregunta, una promesa, una oración. Su mundo se inclinó, no con caos, sino con una profunda y pacífica sensación de corrección. El dolor en su pecho, el que había estado allí desde que tenía memoria, finalmente había desaparecido. Tal vez la libertad no se trataba del mundo en el que estabas. Tal vez se trataba de la persona con la que elegías enfrentarlo. Sus instintos surgieron, no con miedo o furia, sino con una certeza profunda y que asentaba el alma. Su nombre flotó en el aire entre ellos, sin ser pronunciado. Él no necesitaba decirlo. Su alma respondió de todos modos. «Bienvenida a casa», susurró, su voz espesa con una emoción que ya no tenía que ocultar. «Estoy en casa», respondió, y por primera vez era la verdad absoluta.